Buenas tardes, gente, ¿cómo andan? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Estamos llegando al Bien, fin de bien. semana. Buenas Vamos. tardes. Buenas tardes. Ya Hola, estamos hola, terminando. buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Nancy. tardes. ¿Cómo le va, profe? Buenas tardes. Hola. Bien, bien. Feliz porque ya mañana es viernes. Pero bueno, a ver. Estuve revisando el foro de la clase 3. Vi algunos trabajos muy buenos. Y quería saber, primero, que ustedes me cuenten si tuvieron algún problema para trabajar o algo con los gráficos dinámicos, con todo lo que vimos, con la parte de hacer los indicadores. Y además, vamos, antes de arrancar con eso, decirles que, porque me llegaron mensajes de gente que todavía no podía descargar el paquete Office, les dejé en la unidad 4 en el foro un link de descarga del instalador. Tienen un video embebido, que es un video de YouTube, que explica paso por paso cómo hacerlo. Y para que no vayan al video y no empiecen con los acortadores que les llena de propaganda el navegador y eso, les dejé también abajo el link directamente de Mediafire. Uno le hace clic, le abre de ventana emergente, pesa 13 megas, lo descargan y después hacen los pasos que les dije la semana pasada para el desactivar el antivirus, instalar todo y después el tema del idioma. De última, ahora repasamos bien el tema del idioma, cómo se descarga, que es lo último que le puede pasar. Pero acá en este instalador pueden elegir desde el Office 2013 hasta el 2019, inclusive. Es más, si ustedes quieren trabajar después con Power Pivot, Power Query, estas herramientas aparecen después del 2010, o sea, en 2013 ya están, pero hay que instalar los complementos. A partir del Office 2016 ya viene instalado directamente en la solapa de datos. A ver si les muestro ahora. Vamos con un ejemplo. Si voy a la solapa datos, ahí se tiene que ver bien. Ya tengo para hacer las conexiones, utilizar Power Pivot, Power Query, ya viene incorporado. De última, en el módulo que les dejé hoy, está paso por paso cómo activarlo en caso que no lo vean si tiene otra versión. Pero bueno, ya con esto, los que tengan un Office anterior, vean de desinstalarlo y bajarse esto, desactivar el antivirus e instalarlo. Apretás Control mayús y Enter y te sale valor. Eso cuando estuviste practicando matriciales. Profe, le hago una consulta. ¿Siempre teniendo la licencia o sin la licencia también aparece Power Pivot y todo? El instalador que le pasé no tiene licencia. Por eso tiene crack. Lo que les decía es esto, que queda a criterio de cada uno. Si lo quieren descargar, tienen que desactivar el antivirus mientras están instalando. Mientras descomprimen el archivo y van a instalar, desactiven el antivirus porque tiene un crack adentro. Y si ustedes tienen el antivirus encendido, te lo va a poner en cuarentena y no te va a dejar instalarlo. Pero bueno, tenés todas las versiones ahí para instalar todo. Ahora volvemos a hacer tipo un repaso de cómo se abre el archivo y cómo tienen que hacer los pasos, pero ahí tienen todos, ya van a poder practicar con todas estas herramientas. Que la clase de hoy es más que nada una introducción a lo que es Power Query, Power Pivot y Power BI. Entiendan que Power BI está relacionado con todo lo que es Business Intelligence y todo lo que es bases de datos, consultas. Entonces hay que tener un poquito más de conocimiento para trabajarlo, pero por lo menos, por lo pronto, con lo que venimos trabajando de Excel, con todo lo que tienen que ya les compartí el curso anterior, de fórmulas y funciones, con todo lo que tienen de trabajar con gráficos dinámicos, con gráficos, con tablas dinámicas, indicadores, a eso sumarle algo que vamos a ver ahora que es Power Query, ya tienen para trabajar un montón y ya tienen una idea para entender cómo es la inteligencia de negocios, que se los dejé en el módulo. Profe, yo tengo BPS. Lo que tienen... Sí. Elías.
Te escuchamos. Oh, te quedaste con el micrófono abierto cuando te silencio. A lo que iba con esto es que puede pasar que ustedes hagan este módulo de Excel avanzado y si tienen otras herramientas, en lo que es fórmulas y funciones, uno lo aplica a cualquier planilla de cálculos, ya sea el Sheet de Google, sea WPS, sea LibreOffice. A medida que avanzamos y estamos viendo más temas de gráficos dinámicos o Power Pivot, y esto ya es exclusivo de Microsoft. Esto lo van a tener que hacer con Excel. De todas formas, si no lo pueden hacer, por ahora bajen solamente los módulos, traten de ver el material, y igual la evaluación va a ser múltiple choice. Pero ya se quedan con todos los conocimientos, ya van a tener todo lo que es fórmulas y funciones, que ahí vimos hasta macros, habíamos visto algo de gráficos muy por arriba. Para esta clase les preparé también un apunte que tiene como 30 hojas, que tienen todos los gráficos para trabajar, hasta mini gráficos, como le había dicho la semana pasada. Pero bueno, antes de arrancar me gustaría saber si pudieron trabajar la semana pasada, si pudieron realizar los ejercicios. Algunos los compartieron, vi tablas dinámicas, algunos les contesté también que quizás estaría bueno cambiar de lugar, prueben con cambiar de lugar, porque algunos pusieron los deportistas arriba, que el deportista por debajo de los nombres, entonces te habría cada nombre y cada deporte. Pablo, ¿levantaste la mano? No sé quién levantó la mano. Era, profe, sí. Le quería hacer una consulta. Sí, Yo tengo el WPS sí. y no me aparece el query ni pivot. No, por eso esto lo comentaba, esto es exclusivo de Microsoft. O sea, Ah, ahora si querés desinstalarte el WPS, instalate esto, o instalate a la par si querés. A medida que vamos viendo Excel avanzado, hace referencia cada vez más a lo que es Microsoft y lo que ofrece, porque calculen esto. Las planillas de cálculos dijimos que vienen desde 1972 más o menos, con la primera planilla de cálculo que fue VisiCalc, y después para el 80 salió la parte de Excel. Llegó un momento, cuando fue el furor de las bases de datos, por ahí vamos a hablar 10 años atrás, que se empezó a trabajar las bases de datos, que muchas empresas empezaron a mirar de reojo Excel y dijeron, bueno, ya que ahora hay inteligencia de negocios, hagamos software que me haga los reportes y que me reemplace ya a Excel. No quiero pagar más licencias de Excel. Entonces, ahí es donde Microsoft empieza a pensar que tiene que hacer una alternativa para ofrecer algo más al mercado. Entonces se empieza a relacionar primero las tablas dinámicas con Power Pivot. Power Pivot es una forma de hacer tablas dinámicas, pero con muchos más datos. Y aparte se empieza a hablar, hace 10 años o un poquito más, de lo que es la nube, de lo que es Big Data. Ahora vamos a explicar un poquito esto para entender el tema. Que cuando hablamos de Big Data, ya la palabra dice que es mucha información. Pero ese Big Data tiene connotación en cuanto que es mucha información y de variables tipos de datos. O sea, no es que tengo mucha información de Excel, tengo 2000 registros de Excel, no. Big Data significa que la empresa empieza a tomar mucha información y puede ser que tome información de una planilla de cálculos, de una base de datos relacional, de correos, yo qué sé, alguna página web donde baja la información. Entonces, toda esa información se empieza a juntar. Para tener la posibilidad de trabajar con Big Data, necesitas tener mucho espacio de almacenamiento, que hoy por hoy los servidores no lo tienen. Por eso Big Data está casi todo en Internet. Los servidores locales, digo, los servidores de las empresas. Y velocidad de Internet. Entonces, cuando se empezó a hablar de Big Data, todavía era difícil trabajar. Hoy en día vemos que hay mucha conectividad, hay mucha velocidad. Si vamos a una encuesta, se dice que en los últimos 3 años se creó el 90% de la información que hay en Internet hoy en día. Internet está de los 70, y estamos diciendo que en los últimos 3 años recién el 90% de lo que hay hoy en día. Imagínate hacia dónde vamos. Y acá empieza a tener sentido también la información como negocio. Que siempre fue negocio la información, pero ahora está muy bien pago. Entonces,
hasta hace 10 años atrás, un poquito más, las empresas iban a la gente de sistemas a decirle, uy, entré a la base de datos y hacemos una consulta de esto. Pero fue tanto el boom que hubo de Internet y comunicaciones, que hoy ya se empieza a buscar que la gente que trabaja en finanzas sepa un poquito de ciencia de datos o un poquito para resolver, ya sea por tablas dinámicas, ya sea con gráficos dinámicos, que sepan procesar información, no solamente devolverla. Y esto apunta a todo. Entonces lo que empezó a hacer Microsoft fue decir, bueno, sumemos primero Power Pivot, que era lo nuevo, y vos decías, Power Pivot, agarrás, haces una tabla dinámica con datos de diferentes fuentes de Excel igual, y el poder más grande que tenía es que vos trabajás con una planilla de Excel y decís, bueno, tengo 5.000 registros. Ahí podíamos tener millones de registros en Power Pivot. O sea, fue lo primero. Después de Power Pivot se empezó a relacionar que Excel sirva como base de datos relacional, no como una planilla solamente. Entonces empezaron a ver de reojo también la parte de lo que es SQL Server y eso, y decir, bueno, ¿cómo lo podemos migrar para que el negocio siga y que la gente siga eligiendo Excel? Entonces ahí es donde empezaron a relacionar lo que es Power Query. Que query viene de consultas, y en lo que es base de datos tenemos SQL, que es el lenguaje estructurado de consultas. Y el lenguaje es muy similar. Pero si lo pensamos al negocio, no sé, yo digo, esta persona de finanzas no tiene por qué saber de base de datos y todo SQL. Entonces necesito un programa que articule, que esconda lo de SQL sin que lo vean, que muestre una interfaz que sea parecida a la de Microsoft y que te devuelva la información como quiera, y que la persona diga, bueno, quiero consultar, a ver, ¿cuántas ventas hicieron de los zapatos talle 42? Listo, bueno, entonces agarro zapatos, agarro talle, ventas, el periodo del año que quiero sacarlo, junto todo, por detrás de la pantalla, el programa hace una consulta, hace un select, las columnas, hace el where para la condición del talle, del año, todo, sin que el usuario tenga que hacer todo eso, pero sabiendo usar el programa. Y le da Enter y te devuelve tipo una tabla dinámica con los datos. Entonces era avanzar un poquito más. Y después, lo que está de moda hará 6 años más o menos, esto es lo que es Business Intelligence, que viene de ahí. Business Intelligence viene de inteligencia de negocios. Yo les comentaba antes que las empresas tienen su base de datos local. Y para que entendamos un poquito el concepto de base de datos, podemos decir base de datos transaccional. Esto significa que todo el día esa base de datos se ingresan transacciones, ya sea el que carga datos, por ejemplo, el comprador que no se da cuenta, entre la página y completa un formulario, como ustedes en el form o algo. Todo eso que ustedes ingresan cuando se anotan en un curso queda en una base de datos. Pero después, esa base de datos es transaccional y guarda todo. Por ejemplo, tenemos la base de datos que tengo los clientes. Y me aparece el número de cliente, el nombre, apellido, razón social, teléfono, dirección 2, no sé, el mail corporativo, el mail opcional, un montón de campos que sirven para recuperar información y quizás llamar al cliente o algo. Pero cuando hablamos de negocios, a mí la verdad que yo no puedo sacar una métrica del número de cliente porque es único. Tampoco puedo sacar una métrica del correo del cliente porque es único. Pero sí me interesa saber, este cliente que visitó mi página, de lo que yo vendo, qué es lo que más le gusta o lo que más mira para comprar, o en qué meses yo vendo más cosas, o en qué meses los precios son más baratos. Y todo eso es inteligencia de negocios porque me sirve para hacer métricas y apostar al futuro. Que quizás uno cuando saca estas conclusiones que pueden llegar a pasar, quizás no se cumplen, pero van muy de la mano. Y hoy se paga mucho eso. Hay poca gente que sabe hacerlo y hay mucha demanda de esto, de lo que es inteligencia de negocios. Y en principio, la parte de los software de inteligencia de negocios no están creados o no fueron pensados para el empleado que procesa la información. Por eso lo que es BI se entiende como software de apoyo a toma de decisiones, como si fuera gerencial. Es como que viene el gerente de la empresa y te dice, bueno, mira, ¿sabés qué? A mí pasame los datos
lo más cocinado posible. Ponerme el grafiquito con los botones y yo te digo, mira, a ver estas ventas y entonces compremos más esto. Pero bueno, detrás de eso está el que programa, el que hace las consultas, las queries estas, de estos reportes. Puedo crear X cantidad de reportes sin importarme el programa. Porque yo levanto los datos de un Excel o de la base de datos. Y acá volvemos a algo. Yo les decía que las bases de datos de las empresas son transaccionales, que guardan mucha información y transacción todo el tiempo. Esas bases de datos son enormes. Y por lo general todos los años se hace un backup, se archiva por si después hay que recuperar información y se hace un clon, una copia nueva, vacía, para poder trabajar por el tema de la velocidad y que todos acceden a esa base de datos. Si yo hablo de inteligencia de negocios, yo recupero ciertos datos que me interesan. Por ejemplo, los históricos o los datos que yo puedo llegar a usar para métricas. Como les decía, cantidad de hombres, cantidad de mujeres, cantidad, las edades me sirven para hacer ranking, porque yo puedo decir, bueno, mira, el público de esta edad apunta a este producto, el público de esta edad apunta a este. Todo eso hay que guardarlo en algún lugar. Lo que hacen los software de Big Data, de inteligencia de negocios, es crear una base de datos paralela que se puede llamar Data Warehouse o Data Mining, es como los Data Warehouse también tienen Data Mining, que es una base de datos de negocio que solamente almacena lo histórico. Pero esto que almacena histórico no lo hace uno por año y después se hace un backup. No, queda histórico. Pero a mí del cliente no recupero todo, sino solamente lo que a mí me interesa para el negocio. Entonces, de esa base de datos, yo puedo buscar y decir, bueno, este cliente, a ver cuántas veces entró en el último mes a mi página web. Tantas veces. ¿Cuántas veces vio tal producto? Tantas veces. Y de ahí se saca también la parte de inteligencia de negocios. Lo que hace Big Data es decir, bueno, tengo la base de datos transaccional. Tengo acá la base de datos Data Warehouse con la inteligencia de negocios. También tengo los mails porque tengo vendedores, por ejemplo, de Avon, que no usan la computadora y van con el celular en la calle y mandan por mail. Listo, me sirven los mails. Lo que es Big Data es un montón de información de diferentes fuentes que yo lo meto todo eso dentro del Data Warehouse, que es del negocio, y está el proceso que se llama ETL, que es extraer información de diferentes medios, transformar la información para que a mí me sirva para el trabajo y cargarla. La L final es de load. Cargo esa información. Con todo eso que armé, de ahí, con todos esos valores que están ahí, se arma un esquema y después puedo crear las consultas que yo quiera, ver cuántas veces en el año y me devuelve toda la información. Porque lo que hace este proceso de ETL, es limpiar la información que viene de afuera, ordenar todo en columnas donde van, procesar todos los datos, y después pasamos a lo que es el software, como en este caso Power BI, que entras, marcas un par de botones, haces una nueva consulta, y le dejas los datos al gerente, todo servido. Se los expliqué como cuentito en 5 minutos, pero esto deberían ser 2 o 3 clases por ahí. Y vamos a algo más. Lo que se habla hoy en día muchísimo, que esto lo van a ver en todos lados, es Industria 4.0. La Industria 4.0 hace referencia a que la primera revolución industrial fue la del carbón, la segunda revolución industrial fue la de la luz, la de la corriente, la tercera fue a mediados de los 60 con el tema de las industrias que empezaron a procesar en masa y salieron los procesos, los PCL, todo esto de las máquinas. Y la Industria 4.0 hace referencia a Big Data, la nube, el Internet de las cosas, inteligencia de negocios. De Big Data, lo que les comenté recién, la nube. ¿Qué hace referencia a la nube? La nube, en pocas palabras, es un servidor que está en Internet, que almacena. Pero para que se entienda más, no es un solo servidor, sino que es un conjunto de servidores muy potentes que tienen que tener muy buena velocidad de Internet y que tienen que responder bajo demanda con el usuario. Vamos a algo sencillo. La mayoría de ustedes tienen cuenta de Netflix. Te lo veas a Netflix, entras, pones una película. Para empezar, cuando te lo veas a Netflix y entras, vas a ver lo que ellos te quieren mostrar, que es por tu zona. Si se fijan en las noticias, te dicen, uy, se puede desbloquear para ver más películas como están en Tailandia. Sí, se puede. El tema es que Netflix
tiene de fondo un proceso que hace georreferenciación, dónde estás ubicado, tu velocidad de internet, si tu tele soporta 4K, y de ahí te va a decir, bueno, de acá te mando de estos servidores esta película o esta serie. Así es como trabaja la nube. Después dije el Internet de las cosas. El Internet de las cosas hace referencia a que hoy en día ya tenemos un montón de dispositivos inteligentes. Uno dice, bueno, me conecto con el parlantito con Bluetooth. Sí, te funciona, 1 a 1, tenés Bluetooth. Pero hoy en día, estas cosas toman otro nivel de inteligencia. Por ejemplo, Amazon vende unas lamparitas de luz que tienen 5.000 horas de vida. Cuando llega la hora 4.500, esa lamparita le manda un mensaje a tu módem o a tu máquina diciéndole, che, me quedan 500 horas de vida. Llama a Amazon y compra otra. Y el usuario solamente tiene que decir, ¿compro o no compro? No le interesa ni qué lamparita es. Al tipo le llega el mensaje, che, ¿querés comprar la lámpara porque se te va a vencer en 500 horas? O sea, ya la comunicación entre distintos dispositivos es inteligente. Acá pregunta Valeria si Big Data es distinto a ciencia de datos. Va de la mano. Ciencia de datos justamente busca esto, sacar métricas, sacar datos, y se puede relacionar con la parte de Big Data, de cómo relacionás hoy en día la información. Como les decía, hoy en día la información está al alcance de la mano, lo que hay que saber es procesarla. Ciencia de datos viene justo con esto. Pero bueno, yo quería sumarle un poco de esto al curso de Excel avanzado porque para mí, para trabajar con Excel, lo primordial era el otro curso, fórmulas y funciones. Con eso se le sacás diferencia a un montón de gente. Trabajamos fórmulas y funciones básicas, las algorítmicas, trabajamos funciones de texto, funciones lógicas, que es lo más fuerte, funciones de búsqueda, ahora vimos también funciones de búsqueda avanzadas, ahí hemos visto tablas dinámicas, un poco de gráficos y hasta macros. Y ahora vimos también cómo usar estas tablas dinámicas, hacer gráficos dinámicos, incorporar también un poquito más de poder, y queda la parte de, que sería procesar información. Quizás el curso, al ser de 4 clases, no se puede brindar todo el material que me gustaría que vayan viendo, o toda la práctica. Y además, también pasó que se anotó mucha gente que quizás no hizo el curso anterior o realmente no sabía tanto de Excel y se les complicó un montón. Pero bueno, mi consejo es, guárdense todo, bajen todo. El examen no va a ser difícil, van a tener que leer los módulos. Hablando del examen, lo van a tener disponible recién el jueves que viene, o por ahí se los puede abrir antes, el miércoles, para que tengan un par de días más, y dejarlo hasta el domingo que viene. ¿Por qué? Porque me avisaron la gente de extensión que se extiende, que todavía no terminan los cursos, no van a entregar los certificados todavía, así que prefiero que tengan tiempo para leer bien, para practicar. De última, yo voy a estar entrando en el campus. Si alguno no puede instalarse el Office, si alguno no puede, tiene problemas con activar la parte de Power Pivot, o quieren compartir entre ustedes lo que fueron trabajando, tenemos una semana más. Les decía, les habilito el jueves o el miércoles el examen. Van a ser 3 intentos. Tienen que aprobar con 6 preguntas de 10. Guarda el intento más alto. O sea, si sacaron un 8 y les quedan 2 intentos, intente sacar las 2 preguntas que les fue mal. Pero creo que lo más valioso es llevarse estos conocimientos y poder aplicarlos. Por eso me gustó que algunos compartieron y que subieron capturas de los ejercicios que hicieron con gráficos dinámicos, le cambiaron las formas, los colores. Así que bueno, eso es un poco de todo lo que es Big Data y todo lo que es Power BI antes de empezar la clase. Ahora sí, quería saber esto. Tienen acá para trabajar con Excel. Más allá de eso, los contenidos, ¿les quedó alguna duda, algo que no entendieron? Ya los mareé, ¿no? Bueno, entonces sigo. Perfecto, Mauricio. Gracias. ¿Qué les dejé en esta clase 4? No les quiero dejar tarea para que desarrollen un montón. Me interesa que lean y que tomen los conceptos más que nada. Pero igual les dejé
Bueno, el módulo 4. Antes del módulo 4 quiero ver la guía de apuntes de gráficos, que yo le dije que le iba a pasar una guía de apuntes. ¿Esto les puede servir tenerlo a mano? Si van al módulo 4 del curso anterior, que se los compartí, tienen cómo insertar un gráfico, que hacen Alt F1 y te aparece el gráfico ya, cómo modificarlo, cómo hacer un gráfico desde cero, los tipos de gráficos, cómo trabajarlos. Pero eso está bueno entender para qué nos sirve cada tipo de gráfico y en dónde lo podemos aplicar. Por ejemplo, tenemos gráficos de líneas, gráficas comparativas, gráficos de control, gráfica de barra de columnas, y acaba diciendo qué hace cada tipo de datos y, como les decía, cómo lo podemos aplicar y en qué situación. Gráfico de barra de columnas, que tenemos para, si queremos, la superposición y el ancho del rango. Después tenemos los gráficos de dispersión de puntos. Gráfico de dispersión de puntos, caja de bigote, y ahora no me acuerdo otro gráfico que está más abajo. Estos, para los que hacen ciencia de datos, les va a reservir. Es lo que se usa para sacar las métricas. Acá dice paso por paso cómo hacer un gráfico de intersección de puntos. Gráficos de área, gráfico circular. Dice que este gráfico es muy útil. Agregar etiquetas para que se entienda qué es cada color. Después el de anillo, que es parecido al circular. El gráfico de rectángulos también puede servir. El gráfico de proyección solar, este es bastante nuevo y se usa mucho cuando tenemos jerarquías. Este es el gráfico, el histograma. El histograma se usa mucho para ver temas de media, cuántas veces, cuál es el máximo, el mínimo. El histograma, como les decía, la caja de bigotes, que dice que es para representar una variable cuantitativa a través de cuatriles. Se les voy a explicar muy por arriba. Estos cuatriles te van a decir más o menos esto de la moda y divide en 4, por ejemplo. Ingresamos diferentes valores. Sandra, levantaste la mano. Sí, porque estoy en el campus y no lo encuentro lo de los gráficos. ¿En qué campus estás? ¿Todos ven la clase 4? Sí, en la clase 4. Bueno, lo tenés acá en mi bibliografía, módulos, ejemplo de módulos, guía de apuntes gráficos. Pero no encuentro lo que estás mostrando, es como distinto. A mí tampoco me muestra, profe. Está incompleto. Habla de herramientas de formatos de celdas. Ah, esperen un segundo, capaz se pegó mal el archivo, ¿eh? Puede pasar. Dame un segundito. Capaz arrastré otro archivo. Prueben ahora. Ahí cuando abro. Sí, está bien, ahora sí. Ahora sí, profe. Y se ve que arrastré otro archivo que tenía en la carpeta. Seguimos. Les decía esto. Esto es ciencia de datos también. Cuando queremos ver, supongamos que se ingresan X cantidad de edades y yo tengo valores. Lo que hace esta caja, este gráfico de caja y bigotes, te dice que divide en 4 cuatriles, pues es cuatriles, la información y me va buscando los valores que se van dando. Por ejemplo, tengo 100 datos y, no sé, a la mitad es 25 años. Después tengo 30 años, después tengo 50 años y después 60. Entonces lo que me hace es armar este gráfico, este cuatril, entre lo que está pintado, entre las dos primeras mitades, que ocupan el 50% de la información. Entonces yo ahí ya tengo lo que es la base, lo que es la media de las edades, que la media va entre 30 y 50, y por de afuera tengo menos gente, menor de 30, y menos gente hasta 50 años. Esto sirve para hacer métricas. Es más, estos gráficos antes no existían
en Excel. También gráfico de burbujas se usa mucho para ver el índice de cuánto se repite. Por ejemplo, decimos, no sé, hinchas de cada equipo de fútbol y te va marcando un círculo más grande por el que tenga más hinchas o algo cuando vas sacando métricas. También el de cascada, gráfico de cascada. Después tenemos gráfico de embudo, gráfico de superficie que se hace tipo 3D. Acá este se llama radial o araña, por cómo vemos la información. Y después tenemos los gráficos combinados, que también se usa mucho en lo que es finanzas. Bueno, les dejé todos los gráficos. Gráfico 3D, estadístico, jerarquía. Y después lo que les sumé también es la parte de micrográficos, que yo les comenté, que ustedes ya la clase pasada hicieron gráficos dinámicos, tablas dinámicas. De la tabla dinámica sacaron un gráfico dinámico que cuando se actualiza también el gráfico. Lo último que quedaba es ver, quizás, para darle un poquito más de decoración a nuestro dashboard, es mini gráficos, gráficos que peguen una celda. Acá se dice los pasos, cómo hacer los gráficos estos. Vamos seleccionando y podemos ver, por ejemplo, una evolución. Acá tenemos como en el año 2000 habían 50, 65, cómo empieza a subir, cómo baja al 2002, cómo vuelve a retomar en 2018 y cómo baja más en 2012. Todo este gráfico que son estos datos, lo tenemos en una sola celda. Esto es buenísimo también para utilizarlo. Después también le podemos agregar puntos a estos gráficos como para ver, como les decía, 50 al principio, después 65, queda un poquito más ordenado. Ahora un poquito más para que se vea. Y si no, también podemos similar el gráfico de líneas, ya que también muestra la tendencia de los datos. Todo con la misma información. Hasta valores positivos y negativos, o sea, pérdidas y ganancias, con los colores y eso. Esto se los dejo. Puede ser que con el 2016 no lo puedan usar, que lo tengan que instalar aparte del complemento, pero ya está en el 2019. Que yo le dije, algo que se usa también hoy en día, es quizás la parte de mapas. Hoy Microsoft pega la base de datos de lo que sería el Maps, geolocalización, con países, provincias. Entonces, quizás ustedes trabajan en una zona y quieren ver en qué zona se vende más y eso, o qué zona tiene más productividad o algo, hasta pueden agregar un mapa. Tienen solamente esto, país, población, insertamos, vamos a la parte de gráficos recomendados, buscamos el de mapas, y ya te figura los mapas con las poblaciones, desde lo más oscuro, cuánta población, qué país tiene más población, hasta el más clarito, cuál es el que menos tiene de los que informamos. Los que no informamos están en gris. Vean cómo todo esto, y si ustedes esto lo hacen en un gráfico dinámico, que todos los meses lo renuevan, acomoda muchísimo. Bueno, esto en cuanto a gráficos. Vamos a pasar ahora un poquito al módulo. Les decía, vamos a trabajar lo que es Power Pivot, Power Query, y utilizar Power Query para realizar un buscar B, que esto sí lo van a poder hacer. Es un ejercicio tan sencillo, está explicado paso por paso. Tienen el ejemplo de clase 4 para usarlo, y el ejemplo de clase 4 final, cómo se devuelve la información. Y por último, una leve introducción a Power BI. En los objetivos, habla de Power Pivot. Acá más o menos que le comenté antes, aparece en 2010, acompañado con Power Query, Power BI y Power Maps. Dice que lo fuerte de esto es que permite crear reportes con miles de millones de filas. Yo le comentaba antes que en Excel tenemos 100.000 filas y quizás ya empieza a andar lento. Entonces acá podemos trabajar de diferentes tablas de datos. Un poquito de Business Intelligence, que dice Power Pivot, a los usuarios de negocio les permite entrar al mundo de la toma de decisiones, que es lo que les comentaba recién, que lo hace un poco más fácil. Este es el logo de Power Pivot. Hoy cuando vamos a Excel, ya les dije, lo encontramos en datos, y ya vemos el logo, que habla de Power Pivot como administrar modelo de datos, porque el modelaje de datos sería lo que yo hago en este proceso de TL, de juntar toda la información, modelarlo, y después muestro cómo lo devuelvo.
Bueno, acá dice que se puede realizar con Power Pivot, cuento un poco. Cuentan lo que trae Power BI después, que tenemos Power Pivot, Power Query, entre todo esto, catálogo de información, teníamos también Power Maps. Entre todo esto después se crea bien fuerte la parte que es Power BI. Les decía, si no tienen activado Power Pivot, pueden venir a la parte de complementos. Acá está paso por paso cómo hacerlo. Sería ir a la parte, como les dije antes, van a opciones, vamos a la parte de complementos, y acá tenemos complemento de Excel, podemos buscar los que hay acá. Ya están incorporados estos, y si queremos buscar alguno más, vamos a complementos com, vamos a ir, y podemos ir buscando los complementos que queremos y las acciones. En realidad ya está todo agregado acá, así que no me aparece nada. Bueno. Y ya nos tiene que figurar después Power Pivot, aunque como les decía, ya a partir de 2016 ya viene en datos todo lo que es Power Pivot, Power Query, salvo Power BI, que lo explico lo último, que es otra herramienta. Bueno, acá va a explicar cómo incorporar los datos. No les voy a dar un trabajo sobre esto porque tienen que entender un poquito más los términos, como qué es cuando habla de objetos OLEV. Pero bueno, podemos trabajar con archivos de Excel. Yo les decía que cuando trabajamos con inteligencia de negocios podemos recuperar información de muchos lados, hasta de páginas web. Hay páginas web que tienen bases de datos y de ahí yo puedo recuperar también la información. Acá les hice más o menos cómo trabajar. Después tenemos Power Query, que acá habla del proceso, yo le decía ETL, que hace referencia a extraer datos de distintas fuentes, es la E, transformar la forma según sea necesario para nuestro negocio, y luego cargarlos, o sea, la parte de load, en algún sitio para su uso posterior. Lo que yo les dejo para hacer ahí, que también está acá, es paso por paso cómo recuperar, cargar esa información, cómo procesarla y cómo llevarla a una nueva planilla de cálculos. ¿Qué es esto? Acá te dice cómo acceder a Power Query en Excel. Si no lo tenemos ahí en datos, como les dije, lo mismo. Vamos a archivo, opciones, complemento, administrar, complementos com, ir, seleccionamos Power Query para Excel, aceptar, y después vamos a ver que tenemos Power Query que está incluido en la solapa datos en el Excel 2016. Y esto es lo que ustedes sí van a poder realizar. Esto me gustaría que lo hagan también esta semana si pueden, de acá al examen, y que también suban captura de pantalla. De última les dejo... Sí, Y hago una consulta. Nos había dicho, puede ser, o yo entendí mal, que nos dejó un link como para bajar lo que es el Excel 2016, porque yo tengo uno viejito. sí, está, lo expliqué, está ahí en el foro de consulta de la clase 4. Si Listo, entras, dice perfecto. descargar, hay un video que se ve cómo es paso por paso, y después tenés el link directamente porque el video te dice, entra al siguiente enlace para descargarlo, te lleva un acortador, tenés un montón de propagandas adentro. Les dejé directamente el link de Mediafire, que no tiene contraseña, y se descarga de ahí. Listo, perfecto, en el foro entonces. Sí, los muestro de nuevo. Abajo de todo, esto no lo van a ver todavía, hasta la semana que viene. Foro colaborativo. Tiene el link de descarga de instalador, tiene el video, y el link que te lleva a Mediafire. Perfecto, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, les decía, esto sí lo van a poder hacer. Entonces dice primero configurar la carga de datos en Power Query. Esto de configurar la carga de datos nos va a servir para de ahí en más trabajar siempre de que cómo vamos a guardar esa información. Acá me dice Romina, bueno, cualquiera, aprovechen para descargarlos o por lo menos copiarse el link de Mediafire. Como les dije, van a tener la semana que viene para hacer el parcial y el examen, y después seguramente dejen el aula abierto un par de días más, pero no mucho más.
A lo sumo lo que voy a hacer es compartirles después un PDF también con los videos de la clase. Así ya les queda el material anterior con el PDF con los videos de la clase del anterior curso y los de este. Bueno, esto es importante hacerlo en Excel para que nos quede ya configurado. Acá nos dice, vamos a agarrar esto, yo ya lo configuré igual. Nos dice que vayamos a datos, estamos en datos, que vayamos a nueva consulta. Vamos a abrirlo para que se vea. Datos, nueva consulta, y que acá vayamos a opciones de consulta. Yo lo tengo en inglés, pero debería aparecer en español. Y van a ir a carga de datos, que en este caso sería Dataload. Y lo que les pide acá es cargar la hoja de datos, tildar esta opción, que se especifique la configuración de carga predeterminada personalizada, y destildar cargar en hoja de cálculos. ¿Para qué? Para que lo cargue en memoria, que no me lo guarde en hoja de cálculos, porque yo lo quiero abrir desde otra. Vuelvo acá. En inglés, por defecto venía esta opción, sería esto, y viene esto tildado, que yo lo destildé, y le damos abajo de todo, OK. Ya con esto, ya configuramos cómo queremos cargar los datos nosotros. Que esos datos se carguen en memoria y que después los podamos llamar desde otra tabla. Bueno, después abajo les dice, para el ejercicio, para el ejemplo, yo les compartí este archivo que tienen una hoja que se llama Manager, que tenemos el ID, que es el identificador de ese Manager, y el nombre. Una hoja que se llama Ventas, que tenemos todas las ventas, a dónde fue, a qué país fue enviado, el dato, la fecha de la orden del pedido, los precios, y en otra tengo el producto. Usen esta o otra tabla que quieran. Yo después, si quieren, les comparto otro ejemplo. Solamente para jugar, para combinar los datos y estar haciendo consultas. Estoy leyendo el chat, perdón, ¿eh? El examen va a ser, sí, como el otro, sí, un multiple choice. 10 preguntas. Por eso les digo, lean esta semana todo el contenido. Va a haber preguntas de todos los módulos, hasta este mismo. Van a tener 3 intentos, los mismos para hacerlo. Seguramente tengan menos tiempo, ya que es Excel avanzado. Calculo que van a ser 10 preguntas. Por el momento son 10 preguntas, salvo que piden que lo modifique o algo, pero si no es como el anterior curso. Después, ¿qué más tengo? Ciencia de datos se puede estudiar de manera virtual. Ciencia de datos, mira, las carreras en la universidad por ahora son todas presenciales. Este año se aprobó el CIED, que es el Sistema Integral de Educación a Distancia, así que a futuro se puede llegar a hacer alguna carrera que sea virtual o semipresencial. Por el momento está la virtualidad, porque, para que entiendan así rápido, una carrera virtual es cuando tiene más de un 50% de carga horaria virtual. Si tiene menos del 50%, ya es presencial, por más que tenga partes virtuales. Para que tenga un 50% tiene que estar por el CIED. Si no hay CIED, tenés hasta un 30% de materias que pueden ser virtuales. Por el tema de la pandemia y por el tema que todavía no tenemos el campus propio, hay muchas materias que están dando virtual todavía, pero no pueden ser más del 30% del plan de estudios. Entonces, por ahí, primer año, segundo año, ahora están siendo virtuales y algunos encuentros son presenciales para llevar la presencialidad y lo están haciendo en diferentes sedes. Pero bueno, no, sé que no es directamente virtual. ¿Quién más? A ver. Bueno, ahí les comento un poquito a todos. Es eso. Les decía esto. Con este ejercicio lo pueden hacer paso por paso. Acá dice, vamos a trabajar con Power Query. Tenemos 3 hojas, como les decía. Las ventas, los managers, los costos. Y acá lo que se pide hacer es como si fuera una especie de buscar B, buscar cuál es el número de ID o el número de cliente en base a lo que yo puedo relacionar. Yo acá tengo las órdenes y tengo un DM
puedo relacionar que este 2 seguramente es del manager Ana Lafuente. Así lo puedo relacionar. Bueno, dice una hoja con costos de productos y después empieza a explicar cómo tenemos que hacerlo. Dice, el primer objetivo será generar una única tabla que muestre en cada fila el detalle de cada venta que incluya el nombre del manager que realizó la venta. Ahí no estaba, tenemos el ID solamente. Y el costo del producto vendido. Lo más importante será lograr que esta tabla se actualice de forma automática cada vez que el archivo de Excel de origen se actualice, como cuando utilizamos las tablas o las tablas dinámicas. Entonces ahí dice, paso 1, crear la conexión con Power Query. ¿Cómo creamos la conexión? Agarramos una hoja cualquiera, vamos a datos, vamos a nueva consulta desde archivo y ponemos desde un libro. Y ahí vamos a buscar esa base que yo les pasé, que es ejemplo clase 4. Una vez que seleccionamos esto, nos aparece que arriba un tilde, ahora vamos a ver paso por paso, que dice seleccionar varios documentos. Y esto me permite elegir varias tablas. Acá ya lo vemos como si fueran tablas, como si fuera base de datos. Selecciono varias tablas, le doy siguiente y le doy transformar datos. Al darle transformar datos, me va a cargar en memoria esos datos que están combinados. Entonces acá dice, aquí primero seleccionamos varios elementos y luego hacemos clic en las 3 hojas como hice recién y transformar datos. Power Query nos mostrará 3 consultas en la parte izquierda, es decir, los datos de las 3 hojas a las cuales nos conectamos. En la parte de arriba podrás ir generando transformaciones a tus datos y esas transformaciones se guardarán en forma de pasos, ubicados a la derecha, pasos aplicados. De esta manera se repartirán uno a uno cada vez que se actualice la conexión de datos. O sea, si yo agrego más información, eso se va actualizando. Y después dice, puedes ver que Power Query ya ha generado algunos pasos de forma automática. Vamos a ver que a la izquierda te aparecen las tablas y ya las podemos trabajar. Pero bueno, ya cargamos los datos en lo que sería nuestra pequeña nube de información, nuestro pequeño data warehouse. Después dice generar las transformaciones de estos datos. Ahora llevaremos las Profe. consultas de ventas. Sí, Una duda. O sea que si uno actualiza el Excel, ¿se va a actualizar el Power Query? sí. Esto lo vimos en la clase pasada. Vimos que cuando trabajamos con formato de tabla, lo que te hace a vos, te permite que si esa tabla se actualiza, se actualicen también los datos. Siempre y cuando vos trabajes como tabla. En Ok. principio lo que yo les pasé son rangos. Ahora vamos a ver que cuando yo lo termino, es más. Yo le decía, esto es lo que le pasé en el ejercicio, el ejemplo. Yo acá tengo ventas. Si se fijan, ni siquiera está en tabla. No tengo opciones de tabla. Así es como se los dejé al final yo. Tengo los datos. Dame un segundo. Perdón. Tengo los datos y me lo quedó como tabla dinámica. Y yo puedo, ahora porque lo cerré, pero puedo venir a diseño de tabla o herramienta de consultas. Y acá puedo actualizarlo o agregar nuevas consultas o importar otros datos, combinar o hacer nuevas informaciones. Si te fijan, yo acá tengo las ventas. Vamos a combinarlo con Manager. Digo que esto y esto es lo mismo. Lo voy a combinar. Acá el tema de joins en base a datos son uniones. Si los explico muy por arriba, no hace falta que lo entiendan todo esto. Pero es cómo voy a crear la unión. Si la unión va a ser exacta, o sea, lo que está en el medio. Porque muchas veces puede pasar que tengo un dato que no existe en otra tabla. Por ejemplo, se olvidaron de cargar un cliente y no me lo va a encontrar. Entonces puedo decir, bueno, lo acepto igual, no lo acepto, solamente los campos que coinciden. Esos son los tipos de joins. Si lo dejan por defecto, marcan esto, le doy OK. Acá tengo los datos y vean que me aparece ya abajo esto, Manager y Manager. Entonces puedo decir, bueno, quiero el nombre, por decir algo, ¿no? Quiero el nombre y ya me aparece el nombre. Y de acá quiero, no sé,
A ver, DM puedo marcar de última, pero ya lo tengo acá adelante, que es lo mismo. Pero para que lo vean solamente, porque este hace referencia a este. Solamente que este es de la base de manager. Le doy acá, cerrar y guardar. Si lo tienen en español mejor. Y cuando vengo a mi tabla, me aparece acá al costado. Y esto que tengo acá al costado, estas ventas que hice recién, acá era manager only, como tenía. Acá tengo ventas. Acá me previsualiza como lo tengo. Este fue el que hicimos recién, creo. Me previsualiza la tabla, o sea, ya veo que se agregaron los campos. Y acá vengo y digo, bueno, esto que está acá, lo quiero agregar. A ver, vamos a ir acá. No refresqué la conexión con la query. Bueno, tengo que cerrar y hacer la otra conexión. Pero acá yo después lo puedo pasar como si fuera una base de datos. Vamos a cerrar la conexión. Porque había hecho una nueva consulta en la otra tabla. Por eso no me deja mostrarlo. Y ahí yo puedo mostrar al final cómo me quedan los datos. Ahora veo si lo puedo cerrar todo y lo vuelvo a hacer porque me quedó la conexión abierta. Creo que era esta. Hay una que quedó. Esta. Vamos a editarlo esto. Les decía, acá quiero el nombre. Y acá lo guardo y queda. Y me agrega. No me dejaba hacerlo porque tenía toda la conexión abierta. Como estaba probando recién, estaba mostrando, al hacer otro, me decía que no se podía volver a hacer. Pero vean que hice como si fuera un buscar B, pero con los datos. Siempre y cuando se relacionen. Acá no me hace falta poner de nuevo el ID del vendedor porque es este mismo. Pero en base a este ID yo lo relacioné. Bueno, acá tienen los pasos. Está hecho paso por paso, les tiene que seguir bien. Decía, tienen las tablas. Una vez que lo creamos, como les dije, tildamos todo, marcamos ventas, venimos a combinar, que sería este merge, este join, el merge, combinar las consultas, aceptar, tildo, porque si estoy parado en ventas, me figura solamente ventas. El campo que voy a relacionar, que en este caso es el campo de M, que es el identificador del vendedor. Acá busco la tabla manager y tildo también este campo. Le hago clic y me va a decir que esta relación va a ser entre esto y esto. A partir de esto me va a dejar después que yo pueda terminar la query y devolver los datos como hice recién. ¿Qué es esto? El paso 3. Vamos a cerrar y cargar. Una vez que lo queramos cargar, nos va a aparecer al costado como estaba yo, pero si todavía no lo cargaron, se abre como si fuera una tabla dinámica. Te dice dónde lo querés, lo marcamos como tabla, en dónde, en la hoja, le damos cargar y nos devuelve los datos. Y si después vamos a actualizar, como actualizamos las tablas dinámicas, nos actualiza toda la información. Si cambiamos datos del otro lado, también lo debería tomar. Va a tomar el último registro y lo va a actualizar y lo va a mostrar. Y por último, tenemos una pequeña introducción de Power BI que les decía que habla de inteligencia de negocios. Acá ya habla un poquito del origen, como les decía también antes. Habla de lo que es Business Intelligence, pero lo que comenté al principio. Esto es lo que yo les decía cuando hablamos de Big Data y Business Intelligence, es que la información puede llegar ya sea un archivo XML, de la nube, desde un Excel, desde un explorador o desde un CSV por ahí que tengamos información. El programa ETL, junta todo, hace el modelado de datos, transforma los datos y después con este software viene la parte gerencial o como hicimos nosotros recién, vamos y decimos, bueno, quiero ventas, quiero el vendedor y el nombre. Lo tildás y lo devuelve. Es mucho más rápido que estar haciendo la parte del buscar B y estar buscando un montón de información, actualizar las fórmulas, las funciones.
Piensen que una vez que hacen esto ya queda guardado. Una vez que ustedes le arman todo el proceso 1 y 2, le pueden dejar el paso 3 al gerente o a quien quiera hacerlo y solamente dice, bueno, tengo las tablas, quiero las ventas del año 2019, quiero buscar como si fueran filtros avanzados de Excel, quiero los vendedores, relacionarlo con otro campo de otra tabla y traer la información. Tenemos los tipos de programas BI, hace un poquito la descripción, qué es lo que se busca hacer con estos programas. Y ese es todo el módulo. No quise agregar más información. Si ustedes quieren, en la semana les busco más información, pero no va a entrar en el examen. Me parece que es mucho, y si hay gente que ya les costaba Excel, entender la parte de BI se les va a complicar un montón. Bueno, a ver, dame un segundito. Claro, acá dice Lucas sería el join en SQL. El join es eso, el join es como yo busco unir dos tablas. Join es unir uno o dos campos y cómo recupero esa información en común de esos dos campos. Bueno, tienen un montón de información, tienen toda la parte de gráficos, la parte de Power Query, la parte de Power Pivot. Power Pivot se les va a complicar, pero Power Query esto lo pueden hacer y lo pueden ir aplicando a otros lugares. Traten de hacer algo con esto de Power Query. Traten si quieren también de agregarles gráficos dinámicos y mini gráficos a lo que devuelven. Y también traten de compartirlo en el foro. Así vamos armando algo. Yo ahora en la semana entonces, para el lunes martes, les comparto el otro material de Power BI. Y de última, algunos links a donde pueden buscar información o algo que les interesa un poquito más. Y les repito, ya con esto, después es práctica y quizás repasar los contenidos. Pero tienen toda la parte de fórmulas y funciones, toda la parte avanzada de búsqueda, lo de matriciales, que lo de matriciales muy poca gente lo trabaja realmente. Y teniendo los conceptos, también tiene la parte de gráficos, todo lo de hacer tableros, y una introducción a Power Query y las demás herramientas que hay. Les pido disculpas si no les pude pasar más información. La verdad que es mucho para armar en 4 clases. Quizás más adelante hagamos algún curso directamente que sea sobre Power Pivot, sobre otro curso sobre Power Query y otro curso sobre Power BI, pero para gente que ya tenga avanzado todo esto y que ya tenga un poquito de práctica, porque para eso también deberían entender un poquito de SQL y de conceptos de base de datos. No sé si tienen grupo de WhatsApp o algo para pasar la bibliografía. Fíjate, Lorena, mandé un mail ya a extensión. A ver, vamos a escribirlo acá. Igual, profe, ahí le pasamos por el grupo. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, gente, ¿alguna duda? Profe, yo le quiero hacer una pregunta, pero que no tiene que ver con Excel. En programación, ayer quisimos subir la actividad obligatoria y no Sí, se sí, sí. puede porque dice que pertenecemos a muchos grupos, algo así. Claro, tranquilos, tranquilos. Ahora iba a contestar Seba Villafaña igual. Lo que nos pasa es que todavía tenemos gente que no armó grupo. Sí. Y nosotros necesitamos eliminar la comisión 1 y comisión 2, esos grupos que nos pasaron por defecto, la gente de alumnos, y hacer agrupamientos. Un agrupamiento es un conjunto de grupos. Entonces meter todos los grupos en comisión 1 y comisión 2. Para mañana lo resolvemos. Después extendemos el plazo para la entrega, no se preocupen. Dale, Eh, si no, lo subimos al foro de la unidad 2 o esperamos. Sí, no, esperen. La idea es esta primera semana que trabajen en grupo, nada más. Dale. Pero quede tranquila que mañana lo solucionamos porque estamos esperando que terminen los grupos y estamos mandando mensajes a los alumnos que todavía no tienen grupos para que se van a tener algún grupo, si no van a quedar colgados en un grupo externo para poder eliminar comisión 1 y comisión 2. Es eso, Buenísimo, gracias. no de nada. ¿Los demás? Profe, Hola, yo me profe. quería hacer una Ay, consulta. perdón. Martín, Ah, ¿cómo no, estás? Sí, ¿cómo van? Yo tenía una duda sobre, porque el curso pasado no lo hice y voy atrasado.
por ejemplo, ¿se puede activar la función sobre una celda que ya tiene el argumento? ¿O sí hay que ir a una celda vacía y activar la función sobre esa celda que tenga el argumento? ¿Me No. expliqué? Sí, un tema de referencias. Vos no podés hacer una fórmula que haga referencia a la misma celda donde estás haciendo la fórmula, porque no tenés nada adentro. Tenés que fíjate, leete todo lo de los módulos, porque yo no puedo hacer una referencia a una celda que estoy parado. Yo no puedo hacer la Ah, suma de la misma celda que donde estoy, porque no hay nada, hay una función adentro. Tampoco entonces, puedo. sí o sí tendría que abrir una columna nueva y traspasar los datos. Claro, revisalo el tema ese de las referencias, pero sí, igual esto va a ser justamente sobre estos temas el examen, pero sí, tienen que tener la primera parte primero para poder entender bien todo el concepto. La primera parte es la más importante, la de fórmulas y funciones. Dale. Gracias. Bueno, gente, ¿Quería hacer sí, una consulta? Martín o Santiago. Sí. Sí. Yo estuve en el curso anterior de introducción a base de datos y SQL Sí. y me olvidé de descargar las clases grabadas. Y no sé si hay forma Sí, de me llegó el mensaje. Ahora después te lo vamos a pasar. Sí, sí, sí. Pasa que cerramos esa aula. Déjame que después busco la información, lo levanto y te paso el PDF. Te hago armo un PDF para pasarte. Dale, gracias. El mail está en los módulos, en los apuntes. Bueno, gente, estudien, lean esto, practiquen, compartan en el foro, de verdad, compartan en el foro y hacemos así. La semana que viene abrimos el examen, les subo el material y voy contestando las dudas que tengan. ¿Está bien? Buenísimo. Buenísimo, profe, Dale, gracias. profe. Bueno, Gracias. gracias a ustedes, un gusto. Gracias. Nos vemos en otro curso, gente. Un abrazo. Profe. Hasta luego.